Y bien, bueno, ahí está. Bueno, entonces dijimos, cinética química, una reacción puede ser espontánea, o sea que la reacción surge sola, pero puede tardar mucho tiempo. Para esto, definimos la velocidad de una reacción que está definida básicamente como la derivada de la concentración en función del tiempo, porque matemáticamente sabemos que la derivada es la velocidad. La velocidad a la que se consuma A es la velocidad de aparición de C. Entonces, siempre en general uno plantea por un único lado, plantea por los productos o por los reactivos. En general trabajamos siempre con reactivos, no trabajamos con productos. Es una cuestión de que se hace así de esta manera. Se podría trabajar con productos, puede ser, pero es más fácil a veces trabajar con reactivos realmente en este tipo de situación. Son más fáciles de medir y más fáciles de trabajar. Ahora va a ver por qué. Pero ¿qué pasa? La velocidad llega a un punto. Lo que se mide cuando tenemos un cierto tipo de cosas es, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar el equilibrio? Que es más o menos, si graficamos el equilibrio, es algo como este estilo. Acá tenemos, qué sé yo, A, tenemos una cantidad de A, tenemos una cantidad de B, que lo vamos a poner como si fuese la misma, podría no serlo. Y acá tenemos C, que puede ser cero, puede ser un poquito, lo que sea. B y A lo largo del tiempo van a ir disminuyendo su cantidad. ¿Hasta qué? Hasta que lleguen a un equilibrio. Esta meseta de acá representa el equilibrio químico. Y C lo mismo. Va a ir subiendo hasta que ya llegue al equilibrio. Se va generando C en pos de que se pierde A y B. Esta meseta de acá es la proporción, esta cosa de acá son las proporciones en el equilibrio. De C y de B. Pueden estar más chicas, pueden estar casi al mismo lado. Pueden los dos llegar acá. Es raro, pero los dos llegan al mismo lado. O sea, esto es dependiendo de cada reacción. Realmente, no va a depender de algo. Entonces, ¿pero de qué sacamos de acá? La velocidad a la que se mueve, a la que se consume A, con, es la concentración con respecto al tiempo, que es opuesta en a la derivada de C con respecto al tiempo. Porque son magnitudes opuestas. A lo largo que una se consume, la otra se genera. Entonces, sus velocidades son opuestas. Cuando trabajamos con velocidad, nos interesa ver la tan llamada ecuación de velocidad. Es mucho más fácil de lo que uno parece. Velocidad. En la ecuación de velocidad nos relaciona la velocidad con los reactivos, porque realmente no depende solo de A. Depende, porque imagínate que estamos trabajando nosotros con una reacción de tipo A y B. La cantidad que haya de B también afecta la velocidad de A, porque por ejemplo, imagínate que B se agota, A ya no se va a poder transformar en C. Entonces la velocidad va a depender de una constante, que llamamos constante de velocidad, multiplicado por lo que haya en ese momento de A por lo que haya en ese momento de B. Recordad que esto, además, la velocidad no es que es constante, va a ir cambiando. Vos pensá acá, la velocidad es la derivada de la concentración en ese tiempo en función del tiempo. La concentración a lo largo de una trayectoria, de una reacción, va a ir cambiando. Entonces la velocidad también va a ir cambiando a lo largo de la reacción. Nosotros en un momento dado tenemos cierta velocidad y en otro momento dado tenemos una velocidad. Acá, que es el equilibrio, podemos ver, en vez de usar el eje de cantidad, podemos usar el eje de velocidad en función del tiempo. Cuando se llega al equilibrio químico es cuando la velocidad de conversión de A se iguala a la velocidad de conversión de C. Cuando sus velocidades, obviamente este sería un grafiquito de concentraciones, pero vamos a suponer que graficamos acá la velocidad en función del tiempo, es que justamente todos tienden al mismo valor. ¿Por qué? Porque el equilibrio es donde, a la misma velocidad que A y B se convierten en C, C se está convirtiendo en A y B. Entonces se llega ahí al equilibrio. Lo que se genera se rompe al mismo tiempo. Queda como un giro
sin fin, que es lo que genera el equilibrio químico. Pero bueno, a nosotros nos importa esto, el parámetro de velocidad, porque la velocidad nos va a indicar, che, esta reacción va a surgir, pero va a surgir rápida o lenta. A mí lo que me interesa es que una reacción sea espontánea y rápida. No me interesa que una reacción sea espontánea o lenta, o sea rapidísima, pero no espontánea. Ese sería un caso que se puede, digamos, trabajar. Que una reacción sea no espontánea, por ejemplo, pero que sea rápida. La podemos volver espontánea con algo. ¿Mm? Aumentando la temperatura, lo que sea. Eso ya más o menos lo tenemos manejado. Se puede. Cada factor y cada cosa se puede hacer que una reacción sea espontánea. O que sea más rápida. También podemos alterar la velocidad de una reacción. Pero después vamos a charlar esta cosa. Bueno, entonces tenemos la ecuación de velocidad. Y esta ecuación, por ahora, hasta que yo te la pongo, está incompleta. Falta algo acá. Un exponente. ¿Por qué? Vamos a ponerle esto, lo vamos a llamar A. Y esto lo vamos a llamar B. Minúscula. Esos parámetros que están ahí se llaman el orden de reacción. A es el orden de reacción con respecto a. Y lo mismo con respecto a B. B es el orden de reacción con respecto a B. Porque, imagínate que nosotros el orden fuese 1. B es igual a K por A. Este número fuese 1. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad es directamente proporcional. Es directamente proporcional a la concentración que haya. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Una lineal. Una ecuación lineal. Pero no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es tan fácil. Entonces, necesitamos agregarle este exponente. Hay veces que, no sé, la velocidad no va a depender linealmente de la concentración. Hay veces que va a ser cuadrática. Hay veces que va a ser cúbica. Hay veces que va a ser a la quinta. Y obviamente esto se va complicando. Yo te puse A solo cuando, che, de A depende, no sé, es al cuadrado. Y de B depende al cubo, no sé. Y ahí se forma un lindo quilombo. Que ya no vamos a llegar a esto nosotros acá. Nosotros vamos a llegar a lo más sencillo. Que es, che, nos vamos a entrar en el orden de reacción individual. ¿Vos qué estudiabas, Vicen? Ay, posiblemente veas algo. Si estudiabas química va a haber más cinética, pero tenés procesos. No sé en qué se centrarán realmente. Pero en procesos, por ejemplo, sí, madre. En procesos de química, pues yo sé, yo estudié licenciatura. En procesos de química, sí te dan mucho más de esto, de cómo hallar con distintos órdenes. Ahora nos vamos a centrar en los órdenes individuales, debido a que es más sencillo y más adelante lo verás. Bien. Pero sí hay una forma de hallar los órdenes de reacción, que luego nos vamos a centrar en eso. Pero primero vamos a ir viendo la teoría. Lo que vos tenés que saber es, che, estos numeritos de acá te indican cómo se comporta A o cómo se comporta B a lo largo del tiempo y cómo está relacionado con su velocidad. ¿Está bien? Se llama orden de reacción. Entonces nos vamos a focalizar en eso. Luego veremos cómo calcularlo, que es fácil, realmente. El orden de reacción, básicamente el orden es una suma entre A más B. Es el orden total, básicamente. Este se llama el orden de reacción global, porque te está tomando el orden de reacción con respecto a A y el orden de reacción con respecto a B y te lo suma. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que si A más B a la 5 es un orden de reacción a la quinta. Siempre tenés que sumar los órdenes y parciales de cada uno y te da justamente el orden global. Y de ahí podés expresar el apartado, el siguiente. Bien, y se puede medir y se puede trabajar y bla, bla, bla. Después vamos a ver, como te digo, después vamos a ver cómo calcular eso, que vas a ver que es fácil y lo toman bastante en los exámenes. Así que es fácil y lo toman en los exámenes. Así que, muy bien. Y vas a ver que eso
es algo que me da lástima que hay mucha gente que lo deja en blanco cuando es una boludez. Yo lo aprendí, yo lo aprendí a resolver unos años después encima. Porque no me lo habían tomado en el examen y yo no lo había estudiado. Si me iban a tomar el examen, lo iba a reprobar. Lo aprendí después cuando me dieron cinética química en físico-química. Cómo resolver eso. Y es re fácil. Después te va a ver que es una boludez. Y hay gente que capaz que reprueba por eso, porque son 2 puntos en el examen o algo que. Ajá. El orden de. Sí, el orden general o el orden parcial. Pero va a depender de ciertas condiciones. ¿Bien? Que te den. Bueno, vamos a centrarnos igual. Vamos a ir un poquito a la teoría. ¿Mm? Vamos a centrarnos en por qué. O qué es lo que hace que tengamos que aplicar este parámetro. Y por qué, digamos, no nos fijamos solo en la espontaneidad para ver el tiempo, por ejemplo. Vamos a ver un poquito lo que es teoría de colisiones. Un poquito. Es algo que después voy a ver en mayor profundidad, pero me interesa que charlemos un poquito de la teoría de colisiones para poder manejar. Entonces, a ver, acá tenemos una molécula de A y acá tenemos una molécula de B. ¿Qué tiene que pasar para que se forme C? Esa es la pregunta que se hizo. Se hicieron varios químicos, pero particularmente uno muy importante fue Arrhenius. Bien, ¿qué tiene que pasar? Bueno, A y B, básicamente, para que se forme, que nosotros ¿qué tenemos? Imagínate que tenemos en un lugar un sistema cerrado donde tenemos A, acá dando vueltas y B. ¿Qué tiene que pasar para que se formen A y B? Se tienen que juntar. A se tendría que juntar con B. Puki y forma C. Porque tienen que reaccionar. Para que tengan que reaccionar se tienen que juntar. Eso es básico. O sea, para que formemos C, se tiene que. A y B se tienen que juntar. Entonces, básicamente, A está por acá, dando vuelta y girando a lo largo de todo un lugar. Y B también. Hasta que en algún momento, ¡paf! Colisiona con A y se forma C. Entonces, pero, ¿qué pasa? Esto va a depender de algo. No es así nomás. Porque vos pensás que A y B son átomos. Es como que pensalo como bolitas, ¿no? Y que esas bolitas necesitan una cantidad de energía mínima para juntarse. Porque esas bolas se repelen. Esas bolitas se están repeliendo. Hay una repulsión entre A y B. A se trata de repeler con B. Se están tratando de alejar. Son como imanes que se tratan de alejar cada uno. Entonces, ¿cómo hacemos para que A reaccione con B si justamente se está repeliendo? Bueno, tiene que haber una velocidad mínima para que se lleguen a juntar. A esa velocidad mínima se le llama energía de activación. Activación. Se llama energía de activación a esa velocidad mínima. Se la llamó de esa forma. Entonces, si no... Decime. Sí. Exactamente. Es como para que se junten. Porque hay veces se repelen. Son como dos imanes que se están repeliendo. Porque son una nube de electrones. Tienen la misma carga. Entonces se repelen. Entonces, nosotros nunca hablamos de eso en química. Es como, ay, juntamos dos cosas y se forman. Bueno, pero ¿por qué ahora no se formarían? Porque realmente los átomos se repelen entre sí. Bueno, en un frasquito o en un sistema cerrado van a velocidades estratosféricamente grandes. Y eso hace que rompan esa repulsión y se forme el reactivo o el producto. ¿Bien? Pasa eso. Que colisionan de forma tan rápida que, bueno, eh, que hace que reaccionen. Pero para. Entonces decimos, bueno, todas las moléculas de A, por ejemplo,
no se mueven todas a la misma velocidad. De hecho, es aleatorio eso más o menos. Hay algunas que se van a mover lento, hay algunas que se van a mover rápido y bla, bla, bla. ¿Me vas siguiendo con eso? No todas se mueven. ¿Por qué todas se tienen que mover a la misma velocidad? O vos y yo corremos a la misma velocidad, por ejemplo. No, eso va a depender de factores azarosos que influyen adentro de el recipiente en donde estamos. Hay algunas moléculas que van a ser más lentas y otras moléculas que van a ser más rápidas. Entonces, usamos el término de velocidad media para inferirnos a cuál es la media de todas las velocidades de A y también B, obviamente. Van a tener diferentes velocidades media, pero se usa el término velocidad media. Si, a ver, la velocidad media de todos los átomos no alcanza para que A, por ejemplo, y B rompan su interacción electrostática, que es que se puedan juntar, no importa que la reacción sea espontánea, no importa que la reacción sea espontánea, A y B jamás van a llegar o tiene que venir justo una, porque recordad que es velocidad media. Si hacemos un grafiquito de velocidades a lo largo, bien, bueno, básicamente de cantidad de moléculas, va a haber una velocidad que sea media. Al revés, perdón. Esto es cantidad y esto es velocidad. Esto es velocidad y esto es cantidad. Va a ser algo como esto, un grafiquito que va a ser algo así, mira. Hay algunas que van a ser lentas, una gran cantidad que van a ser rápidas, bueno, o normales. Acá está la mayoría, ¿ves? Acá, en este pico está la mayor cantidad de moléculas. Esta es más o menos la velocidad media, en este caso es la velocidad más recurrente. Y acá hay algunas moléculas que van a estar moviéndose muy rápido. Hay algunas que van a estar moviéndose más lento. Este sería como el grafiquito que nos modeliza la cantidad en función de la velocidad. Bien, la mayoría de A va a estar acá. En esta velocidad. O de B, ¿no? Y eso va a depender de la velocidad media de las moléculas de A. Y esto va a depender de la velocidad media de la molécula de B. La mayoría se va a estar. Hay algunas que van a estar acá. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro grafiquito, que este sí es importante, que nos relaciona la energía de activación con la energía libre. Que es el este. Es esta cosa. El grafiquito es una montañita que viene acá, por ejemplo. Viene acá. Hace esto. Y, por ejemplo, baja. ¿Qué nos está indicando esta ecuación? Esta ecuación de acá nos indica básicamente es la energía de una reacción o la cantidad de energía que tiene en función del tiempo o del orden o el tiempo que transcurre. Entonces, acá nosotros en este segmento tenemos A y B. ¿Y qué sabemos nosotros? Mira, esta y esto es C, obvio. Esta diferencia entre las energías es el delta G. ¿Qué estamos diciendo? Que el producto es más estable energéticamente que los reactivos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Che, que esto es espontáneo porque G en C menos G en A y B va a dar negativo. Porque justamente C es más chico que A y B. Entonces, esto sabemos que la reacción, esto te está indicando, che, la reacción es espontánea. Va a surgir sola. Ahora, esta montañita que está acá en el medio, es eso. Mirá que hay un pico de energía acá, que separa a y B con C. ¿Qué es esto? Che, esto de acá, es la energía de activación. Activación. Es la energía que deben tener A y B para juntarse, romper esa interacción electrostática y juntarse. ¿Quién C? Van a estar más estables, van a estar más contentos formándose C. Pero ¿qué pasa? Necesitamos romper esta energía. También hay una forma de pensar que es decir, che, tenés una canica, la lanzás y no llega. Si no la tiraste con la suficiente energía,
llega y cae de nuevo. Pero si tiraste la canica con suficiente fuerza, ufa, viene acá y cae del otro lado de la canica. Entonces necesitamos que esas canicas, que son A y B, son esas pelotitas, que son, si lo mirás de una forma muy simplificada, son pelotitas que se están moviendo en una en un recipiente a diferentes velocidades, recordad eso también, a diferentes velocidades, esas pelotitas que se están moviendo a diferentes velocidades colisionen a una suficiente velocidad que sea esta, la energía de activación, para formarse y ser más estables. Entonces, y una vez que lleguen acá, fíjate que no van a tener la suficiente energía para volver. O le va a costar mucho más volver, porque ves, esa montaña es mucho más grande de este lado. ¿Lo ves? Entonces, es eso, que por esta razón, la energía de activación ayuda también a que todo se quede en C, porque ahora hay que superar más energía de activación, o sea que las moléculas necesitan más velocidad todavía para pasar de C a A y B. Distinto si fuese lo siguiente, vamos a suponer que fuese algo así. Tenemos un grafiquito al revés. Tenemos A y B. Vamos a hacer algo así. Así. Tenemos acá y B. Y queremos formar C, pero C está acá arriba. ¿Qué pasa? Ah, bueno, dos canicas de A y B colisionan, y forman C. Pero fíjate que a y B le sobra energía le sobra velocidad todavía para poder hasta volver. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil superar la barrera de C pasando a B que la barrera de AB pasando a C. Entonces lo que va a suceder es que en general la mayoría se van a quedar de este lado. Porque es mucho más fácil volverse acá. Sí puede pasar que dos bolitas justo colisionen y como viste cuando lo tirás una bolita bien justo, que viene acá, se frena, acá se frena y cae. Bueno, ahí va a quedar en C, se quedó sin energía, quedó acá. Después puede pasar que venga otra pelotita de A C y la pegue y la carga de energía y se separe. Pero bueno, eso no nos vamos a poner a mirar todos los casos posibles, pero más o menos te voy contando para que se entienda, ¿no? Acá que está diciendo, che, es más difícil una vez en C volver a IB. Acá te estoy diciendo, che, es muy fácil pasar de C y volver. Esta es una reacción que no espontánea. Que fíjate, yo estoy diciendo que no es que no surge por sí sola. Mira, ahora hay un nuevo concepto de espontaneidad acá. No es que la reacción no surge por sí sola, es que está más contenta o es menos energética en los productos. ¿Se va a formar reactivo? Obvio que se va a formar reactivo. Pero una vez formado el reactivo, es muy fácil para ese reactivo volver. Pero bueno, no nos estamos centrando nosotros en delta G, sino que nos vamos a centrar en esto, en la energía de activación. En visualizar, che, esto de acá, esta cosita acá, es el parámetro que dos moléculas tienen que superar para transformarse en C. Y esto es lo que determina la velocidad de una reacción. Separemos, esto que aclaro por las dudas, separemos la velocidad de las moléculas internas que la velocidad de reacción. La velocidad de una reacción nos está diciendo, che, qué tan rápido va a surgir esas colisiones a lo largo del tiempo en promedio para que se pueda formar B. Porque si esta montaña es estratosféricamente grande, así, por ejemplo, es muy improbable que A y B tengan esta energía para colisionar. Alguna la va a tener, obvio, mira este grafiquito de acá. Alguna va a ser la mínima, va a tener, capaz que una molécula o algunas moléculas de A van a estar acá con esta velocidad, que es alta, y le alcanza para superar esta barrera, pero van a ser las menos. La mayoría se van a encontrar acá, en este intervalo. Acá se van a encontrar la mayoría de las moléculas de A. Entonces la mayoría no tiene la fuerza. Pero alguna de vez en cuando, que tenga una velocidad acá, colisiona con alguna de B y se forma C. Y eso va a hacer que, claro, la reacción tarde un montón. Porque tengo muy pocas moléculas acá. Decime. Exactamente. Ujú. Exacto.
otras que lo pasen. Pero a mí me importa, justamente a nosotros nos importa, dónde está la mayoría. Porque la mayoría te va a indicar, che, si la mayoría tienen la energía suficiente para superar esa montañita, la reacción va a surgir rápida, porque está lleno, va a estar lleno de colisiones que formen C. Lleno, se forma C, se forma C, se forma C. Pero si hay pocas, va a haber colisiones que no formen nada. Ahí B chocan, y no forma nada, no forma nada, no forma nada, no forma nada, hasta que una viene más rápido, ¡pum!, se forma. Entonces va a haber, en una de estas, que la energía de activación sea muy grande, va a haber miles y millones de colisiones, pero casi ninguna forme C. En el caso de que la velocidad sea suficiente, la media sea suficiente, va a haber miles y millones de colisiones y la mayoría se van a formar. Entonces, eso determina la velocidad. ¿Estamos? Bueno, esto que yo te mostré es la teoría. La teoría a veces puede llegar a asustar en estas condiciones, porque la teoría de la química tiene un montón de cosas internas que vos todavía no tenés el nivel. Esto se hace con un montón de cálculos termodinámicos que son muy lindos, ¿bien? Pero necesitan un montón de años de física y matemática. Entonces, esto pensá que es la teoría nada más. Es la teoría de más o menos, yo estoy explicando cómo funciona. De la manera más didáctica que puedo tener. Porque todavía vos no entendés a ciencia cierta esto. De hecho, yo acá te hice un gráfico es un gráfico estadístico de una función normal. Estadística, y vos todavía no tuviste estadística. O sea, todavía te falta más para poder entender al ciencia cierta todo esto. Y bueno, está bien, pero yo te comento más o menos la forma práctica de cómo se entiende. Pero, ¿hasta ahora se entendió bien? Bien. Ahora, vamos a volver a la parte práctica, que es lo que nos importa. Volvemos al orden de reacción. Nosotros ya hablamos, hicimos el paréntesis de la teoría de colisiones, que A y B necesitan colisionar para formar C, y si la energía es muy grande no se forma porque no hay suficiente velocidad para generar esa colisión. Perfecto. Ahora vamos a centrarnos en la parte práctica. Es el orden de reacción. Volvemos al orden de velocidad. Y vamos a centrarnos en, che, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo mido yo? Esto. ¿Cómo hago yo para poder medir el orden de velocidad? Primero lo que se le ocurrieron a los químicos es decir, che, mira, si yo quiero medir, decimos, volvemos a poner la ecuación, B es igual a la constante K por la concentración de A por la concentración de B. Bien. Después nos vamos a centrar en las unidades de K, pero eso lo vamos a hacer con un ejercicio para que vean. Porque K tiene unas unidades que van a depender del orden. Porque K, vos pensás que K es una constante que se acomoda a la reacción. Entonces va a tener, en este caso, no es como alguna que otra constante que tiene una unidad fija como el R, que es 0,082, porque siempre trabajamos en atmósfera litro y mol Kelvin. Acá va a depender del orden, porque nosotros siempre queremos acá que la velocidad sea mol sobre segundo, molar sobre segundo. Y acá si tenemos, che, un cuadrado y no sé, a la quinta vamos a tener molar a la séptima. Entonces la constante K tiene que tener acá molar a la sexta. ¿Bien? Entonces, las unidades de K es un numerito, que es una constante que depende de la reacción. Y sus unidades también dependen de la reacción. Pero eso es fácil de ver porque lo único que tenés que hacer es que te quede molar sobre segundo. Entonces las unidades te van a quedar siempre segundo, eso seguro, abajo. Y la cantidad de molar va a depender de la cantidad de esto menos 1. Pero bueno, ahora después veremos eso. Vamos a ver esto. Vamos a suponer que tenemos una reacción de este estilo. K por A elevado a la 0. ¿Qué quiere decir esto? Orden de reacción 0. Se puede. Eso está interesante. ¿Qué quiere decir? Mira, todo número elevado a la 0 es 1, ¿estamos de acuerdo? O sea que la velocidad es igual a K. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad no depende de la concentración de A. La velocidad no depende de la concentración de A, solo depende de la constante de velocidad, que es algo intrínseco a la... Va a depender de... Sí, depende de A, pero no depende de la cantidad que haya de A.
¿Me seguí? Depende de A porque la constante de velocidad es una constante que toma como propiedad de A y bla, 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 toma cosas de A para hacer ese cálculo. Pero no depende de la cantidad que haya. Eso está muy importante. Entonces, esto me da un pie a hacer una cosa. Entonces, sí, listo. A ver, entonces, acá la velocidad no depende de A. Entonces, mira lo siguiente. Si yo tengo una reacción, no sé, B, vamos a volver a lo mismo, vamos a usar la reacción clásica que venimos trabajando. B más A dando C. Y yo quiero decir, che, la velocidad es igual acá por el orden de A por el orden de B. Y hasta acá todo bien. Pero, viste, estamos de acuerdo que es incómodo trabajar con A y B a la vez. ¿No? Porque imagínate que tenemos que hacer una gráfica de la reacción y tenemos que andar viendo cómo depende de B y cómo depende de A al mismo tiempo. Es un poco quilombo. Porque tenemos que hacer dos derivadas. La matemática se empieza a complicar mucho cuando pasa esto. Cuando tenemos, che, a y B a la vez, transformándose en... Pero imagínate que yo pongo, no sé, 0,1 mol de A en la reacción y pongo 14 moles de B para poner algo grande. O si no, mira, puedo poner más, 140 moles. Estamos de acuerdo que la relación entre A y B, la reacción entre A y B está completamente desbalanceada y A es el reactivo requete contra remil limitante A. Porque pusimos una cantidad abismal de B y una poquita cantidad de A. Cuando hacemos esto, estamos haciendo, che, cuando surja la reacción, cuando termine la reacción, nos va a quedar 0 de A en moles. O sea, esto te estoy poniendo concentración, pero trabajamos en moles para que sea más mesurable, nada más. No le des bola que esto es concentración porque vamos a trabajar en molar. Simplemente esto es esquemático. Y de B va a quedar 139,9, ponele. Casi que ni cambió. O sea que acá, ¿quién te está no solamente limitando la reacción? Es A. Pero además, la concentración de B no está afectando en nada la velocidad porque casi que ni cambia. Este producto va a depender. B casi se mantiene constante a lo largo de toda la reacción. Pasa de 140 a 139,9 o 139,98. Porque no se va, viste, por el equilibrio, capaz que queda un poco de B. Entonces, lo poco que depende, entonces, ¿qué podemos decir? Che, entonces, la reacción en B se le llama pseudo orden 0. ¿Qué quiere decir? Que si bien B puede llegar a tener un orden de reacción cuando las concentraciones son equiparables, capaz que tiene un orden de reacción 5, B. Pero como yo la puse en grandes cantidades, en muy grandes cantidades, estoy tomando como que B tiene un orden 0 en estas condiciones experimentales. En esta condición experimental, B tiene orden 0 porque no va a cambiar a lo largo del experimento su concentración. Puse tanta cantidad de B con respecto a A que entonces la reacción termina dependiendo solamente de la concentración de A. Solamente termina dependiendo de esta expresión. Porque B también va a depender de la concentración, sí, pero esta concentración siempre va a ser la misma. 140 o 139,98. Entonces el valor no va a cambiar casi nada. Entonces tomo que el orden de reacción que afecta es esta. Es solamente acá. Es utilizando el truquito de poner la concentración más grande. ¿Para qué hago esto? Che, ¿con esto qué puedo sacar? El orden de reacción de A. Y si hago lo mismo, lo hago al revés, pongo después, hago un experimento, pongo 14 moles de B y un mol de A, o 0,1 mol de A, saco el orden de reacción de A y lo hago al revés, voy sacando los órdenes uno a uno. Entonces, mantener la concentración constante de uno de los reactivos me permite a mí calcular cómo está la reacción con respecto al otro y sacar los órdenes individuales.
sin hacer un quilombo bárbaro de tener que hacer una ecuación diferencial que ni siquiera sabes resolver, porque todavía no lo viste. Una una mega ecuación complicada matemática para algo que es facilito. ¿Estamos de acuerdo? Bien, genial. Y por suerte, esta es la pregunta que te había dicho al inicio, ¿viste? Si habías visto. Si habías visto. Integrales y todo eso, sí, me había trabado, gracias. Si habías visto integrales y eso, porque una vez hallado el orden de reacción particular de cada cosa, una vez tenemos el orden, tenemos ecuaciones. Y esto es la parte práctica. O sea, una vez que tenemos el orden de reacción de una ecuación química, podemos tener una ecuación que nos relacione, che, cómo cambia, cómo es la concentración de A con respecto al tiempo. Y esto está buenísimo, porque nos permite hacer eso, nos permite ver a lo largo del tiempo, que eso es una demostración que, como te dije, como no viste integrales ni derivadas, no la vamos a hacer, pero no te importa demasiado, no te lo van a hacer, y si te lo hacen hacer, te están recagando, porque no debería, no es correlativa química general con matemática 2, así que no te lo deberían tomar. Y no te lo van a tomar eso, tranqui. Acá tenemos un cuadrito. Que che, ¿qué te está diciendo este cuadrito? Che, si el orden de reacción, decime, sí, sí, sí. ¿Cómo llegar a acá? ¿Cómo llegar ahí? Sí, la demostración de la cosa. No te lo deberían pedir, ¿viste? Yo no te voy a decir que no te lo van a tomar porque eso va a ser. Pero no te lo van a tomar, ¿viste? Imposible. O sea, y si te lo toman, te tenés que ir a quejar directamente con el centro porque te están cagando, básicamente. Bueno, entonces, una vez que tenemos el orden de reacción, podemos hacer tuki tuki una demostración, que no te la vamos a hacer, magia, y llegamos acá. Porque a nosotros, ¿qué nos importa? Además de tener la velocidad. Porque está bien, con la constante y las concentraciones tenemos la velocidad. Esto, buenísimo. Y acá podemos, con esto ya tenemos la velocidad, ya está. O sea, tenemos la K, que eso lo buscás en la tabla de constante. Tenés la concentración de A, que te la dan, o vos ponés A, ponés decir, che, yo puse tanto molar de A y tanto molar de B. Con la K ya podés sacar B. ¿Me seguís con eso? Una vez que tenés la K, no te importa, porque vos decís, che, puse, tenés que saber el orden. Bueno, eso ya sabe cómo sacarlo. Lo sacamos así. Experimental, o hasta lo podés buscar. Hay reacciones que lo tienen hasta tabulado, pero lo podés buscar haciendo esto, viendo qué orden tiene, que eso lo vamos a hacer también, vas a ver que es con un cuadrito, pero sacaste el orden, listo, sacaste el orden, listo, la velocidad la tenés. Y hasta se puede medir experimentalmente la velocidad. Eso lo va a hacer en fisicoquímica, creo que 2, 1, y es horrible, no te lo recomiendo, pero bueno, te van a obligar a hacerlo. Pero bueno, ¿viste las titulaciones? Es como hacer varias titulaciones a la vez que la tenés que ir cronometrando con un reloj. Horrible, horrible. No, no lo recomiendo. Creo que tenés que tener 3 personas a la vez haciéndolo. Por una que cronometre, otra que titule, y una vez que se terminó la reacción, la otra arranca y el que está ahí mete el cronómetro. Es un quilombo. Imagínate que tendría que hacer eso solo. Yo me vuelvo pelotudo. Después lo vas a ver y espero que te acuerdes de mí y digas, Gena tenía razón. Esto es una mierda. O capaz que te re gusta y digas, Gena un boludo. Pero bueno. Depende, yo no soy una persona muy experimental, realmente, no me gusta tanto lo experimental. Entonces me molesta tener que hacer esas cosas. Pero bueno, eso es personal. Pero me parece igual que eso, no conozco mucha gente que lo haya disfrutado, la verdad. Bueno, una vez que tenemos el orden de reacción, acá, bueno, orden de reacción cero, tenemos la ley de la velocidad, fíjate que está hecho para un solo para un solo reactivo. Uno solo. ¿Por qué? Sí, sí, decime. Sí.
Exactamente. Estamos simulando que el otro reactivo es constante. Porque además, fíjate, que esa es muy buena pregunta la que me hiciste. Estamos asumiendo eso y además, está bien, hicimos esto, bla, bla, bla. La unidad de la constante, que esto está bueno, aunque lo podés sacar. Fíjate esto. Relación de A con respecto al tiempo. Una vez nosotros sabemos que la A actúa en esta reacción como orden cero, podemos sacar esta ecuación. Que fíjate que es independiente de B, porque nos permite sacar en qué tiempo dado, va a depender de las unidades de tiempo que tengamos. Tiempo puede ser segundo, hora, bla, bla, bla. La mayoría de las veces va a ser segundo, pero puedes cambiar. Eso presta la atención a las unidades. ¿De quién? De K. Si te dan K en segundo, el tiempo va a ser segundo. Si te dan K en hora, el tiempo va a ser hora. Y hacemos una ecuación que nos dice, che, ¿esto qué es? La cantidad de A que hay. ¿Y esto qué es? Tiempo. Entonces, a los 14 segundos, ¿cuánta cantidad de A va a haber tomando una concentración inicial? Porque siempre pones algo en el inicio de A. Si no pone nada, no va a haber nada. Entonces, yo puse la cantidad inicial de A. Bueno, tuki tuki. A los 15 segundos, ¿cuánto voy a tener de A? Si la reacción es de orden 1, acá tengo la ecuación que me relaciona. Fíjate que es una lineal, pero en vez de ser directa es logarítmica, ¿ves? Las tres son ecuaciones lineales, son funciones lineales. Nada más que aplicando acá. Es lineal con respecto al logaritmo y esta es lineal con respecto a la recíproca. ¿Qué hicieron los químicos? Y probaron, dijeron ahí, ¿qué suelen querer hacer los químicos? En general, si se puede, buscar linealizaciones se llama. ¿Para qué? Vos imaginate que tenés la concentración de A en función del tiempo. Tenés A acá. No sé, hiciste 2 molar, 1,5 molar. No, no sé, 1 molar, 0,5, bla, bla, bla. Y acá el tiempo, no sé. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Entonces, vos vas a buscar, che, sí, ¿qué es lineal acá de vos? Si es esto otra cosa que vos podés hacer. Si a lo largo del tiempo estás viendo que la concentración de A con respecto al tiempo es lineal, ya sabes que es de orden cero. Si vos después haces el logaritmo natural acá, y estás viendo que el logaritmo natural es lineal con respecto al tiempo, che, es de orden 1. Y si haces 1 sobre A a lo largo y ves que es lineal con respecto al tiempo, che, es de orden 2. Esta es otra forma de ver el orden. ¿Me seguís? Con linealizaciones. No, no pasa nada, obvio. Vos tenés que a veces te van a hacer graficar linealmente. Es decir, che, haces la gráfica, viste, de A, de la concentración de A con respecto al tiempo. Acá tenés A y tiempo. Y vas viendo, che, a tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí marcaste la lineal. ¿Qué te está diciendo esta gráfica? Che, que la reacción de A con respecto al tiempo es lineal y por lo tanto acá es de orden 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Haces la gráfica directamente, porque tenés los datos experimentales. Pero vamos a suponer que la concentración de A con respecto al tiempo te da algo así. Y acá no tenés ninguna recta. Pero vos no te frenás acá. Porque esto que te está diciendo, que no es de orden 0. Te da cualquier cosa con orden 0. Pero ahora en vez de graficar la concentración de A, graficás el logaritmo natural de cada valor. Le haces el logaritmo a cada valor. Y ahí te fijas si es lineal también. Si ahora el logaritmo de A da lineal con respecto al tiempo, ahí decís, era de orden 1 entonces. ¿Ahora sí me seguís? En vez de graficar la concentración de A, graficás el logaritmo de la concentración de A. A vos te van a dar la concentración. ¿Qué tenés que hacer? Y meto el logaritmo a todo y listo. En medio de la paja, sí. Y vamos a suponer que el logaritmo no te da lineal. Bueno, haces 1 sobre A y te fijas. Si te da lineal, es de orden 2. Si te da lineal, el logaritmo es esto es algo que en un examen no te lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es tardado. Si te dan de orden 2, tenés que probarlo con el logaritmo, hacer todos los datos logarítmicos, graficarlo y ver si es lineal. De orden 2, hacer lo recíproco y ver si es lineal. No es algo que te vayan a dar en un examen,
Por lo tardado que es, nada más. Si no, te lo tomarían seguro. Pero si es algo que te pueden tomar en el, no sé, viste que tenés oral. Algo que te pueden tomar en la teoría, che. ¿Cómo harías para, no sé, saber si una reacción es de orden uno, qué sé yo, teniendo la concentración en función del tiempo? Y ahí vos le diría a la Palópoli o a Sandra, no, hago el logaritmo natural y veo si es lineal. Ahí, muy bien, te aplauden. Exactamente. Que están relacionadas cada logaritmo o cada concentración con su tiempo. Y si eso te da lineal, es de orden uno. Recordá, el orden de reacción solamente con respecto a A. Ahí que está, acá experimentalmente, ¿qué estamos haciendo? Si tenemos B, estamos haciendo lo que hicimos acá arriba. Che, poner B en una cantidad gigantesca y que solo cambie A. Acá, experimentalmente. Recordá que también todas estas cosas son cosas experimentales. Entonces, pero bueno, una vez que sabemos el orden de reacción, usamos esta ecuación, estas ecuaciones, porque también en algún ejercicio, una vez que tenés el orden, te van a decir, che, a los 4 segundos, ¿cuánto queda de A? Y ahí, bueno, reemplazas T por 4, K lo tenés, A sub 0 lo tenés, tuki. O te pueden decir, sabiendo que a los 14 segundos la concentración de A es 7, ¿cuánto es la concentración inicial? La despejada. Bien, eso en general es facilito. Pero una vez que hallaste el orden de reacción. Muchas veces te lo van a dar directamente, eso sería lo mejor. Sabiendo que el orden de reacciones con respecto a A es de 2, ¿cuánto vale la concentración a los 4 segundos? Bueno, eso sería lo más fácil. Simplemente te están diciendo, cuando te digan, che, el orden de reacción es de 2, te están diciendo, usa esta fórmula. Listo, te están diciendo, usate esta fórmula, pibe, reemplaza T por 4, A0 por 3, lo que te den de dato, y listo. Y esta de acá, esta columnita acá es el tiempo de vida media. Para cada ecuación hay un tiempo de vida media, que es cuánto tarda en consumirse la mitad de lo que pusiste inicialmente. Y esta es otra formulita. En general, después esto sí te voy a enseñar cómo deducirlo, porque muchas veces a vos en los exámenes te dan esto y no te dan esto. Y te preguntan el tiempo de vida media. Claro. Entonces, a veces te dan, además, siempre te van a dar esto. Estos en general te lo dan. Aunque fíjate que difícil no es. Son las tres. Las tres son iguales. Nada más que poniendo o un logaritmo natural o una recíproca. A, logaritmo natural de A, 1 sobre A. KT, KT, KT. Uno negativo, el único que es positivo es la del segundo orden. A0, logaritmo natural de A0, 1 sobre A0. ¿Viste? Las fórmulas estas son fáciles, me parece, de acordárselas. Porque son las tres re iguales. Pero está bueno que te la den igual. Y después el tiempo de vida media, estas sí son, no tienen tanta relación, pero dependen de algo. Después lo vamos a ver. ¿Hasta acá me seguiste bien? Esto de acá es más o menos todo lo que yo considero importante y quiero que sepas. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio que es común en exámenes, es bastante común en exámenes. De hecho, lo han tomado muchas veces en parciales, en regularizadores, un montonazo. Que para ver qué es esta de acá, sí. La siguiente, indique cómo varían los valores de la velocidad de reacción, la modificación de la concentración de los reactivos. Exprese la ley de la velocidad experimental. Bien. ¿En qué factor se ha afectado el valor de la velocidad? Bien. ¿Cómo se modifica el valor de la velocidad si la concentración de uno de los reactivos se duplica y el otro se usa la mitad? Bien, perfecto. Este está bueno. Determina la ley de la velocidad a partir de los datos. Bien. Primero vamos a hacer este más chiquito. ¿Cómo? Ah, porque estamos solos.
Sí, el límite es cuando somos más de dos, que nos pone el horario. Por eso yo, como doy clases en general acá, doy clases individuales, la mayoría de los alumnos cuando me piden de a dos es de presencial. Por eso nunca me había pasado. La primera vez que me pasó esto fue con ustedes. Está bien que Teams lo uso hace poco también. Porque Meet, por ejemplo, me hace explotar la computadora. Eh, entonces, sí, sí. Claro, son. Sí, yo soy Rosario, ustedes son de otro lado, ¿eh? Claro, no mala gente. Claro, pero no, no, no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Sí, obvio. Yo he tenido varios alumnos de otros lugares, pero en general no suelen venir a dos. Es una estadística curiosa. Ajá. Ujú. Está muy bien. Está excelente. Está fenomenal. Mire, mira esto. Este es un ejercicio de la guía, ejercicio 13, pero es un ejercicio, el cuadrito es súper común en exámenes. Súper común. Es algo que está bueno que sepan. Nadie dice, mira, la reacción, pupipi, fíjate que nos dan, mira, esta hasta términos de reacción está más complicada de lo que yo enseñé. A más B igual a C más D. Fíjate que es más difícil porque hay dos reactivos más, o sea, dos productos. Y digo, bueno, pero mira, dice, se estudió a 540 Kelvin empleándose diferentes concentraciones iniciales de ambos reactivos. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo el primer experimento, se puso una concentración inicial de monóxido de carbono y de dióxido de nitrógeno y se midió la velocidad inicial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá pusimos esto y en este instante se midió qué velocidad tenía. Se midió. De alguna forma, no nos importa cómo se midió, pero tenemos la velocidad cuando habiendo puesto esa concentración. Ahora, y de diversas cosas. Si prestás atención, mira que en el experimento 2 se mantuvo constante con respecto al experimento 1 la concentración de monóxido. ¿Ves? Y se cambió la otra. Y ahora esto ahora lo vamos a charlar. Pero ¿qué nos dice? Mira el enunciado. Dice, determine la ley de la velocidad a partir de los datos y calcule el valor de la constante de velocidad. El valor de la constante de velocidad es bastante sencillo. O sea, de hecho, pero nos falta algo, porque nosotros sabemos que B, esta es la ley de la velocidad. B es igual a K por A a la A por B a la B. Va a ver que en algunos libros en vez de poner A para que no se confunda con el orden, porque a veces uno pone A y había algunos que se confunden con esto. El orden estequiométrico, ¿viste? No es el coeficiente estequiométrico, ¿eh? Si se te complica mucho, hay alumnos que yo he visto que ponen alfa y beta. MN, cualquier cosa. ¿No? Cualquier cosa que te sirva para no confundirte. No es el coeficiente geométrico, sino es che, cómo este compuesto se comporta en esta reacción. No tiene nada que ver con el orden con el coeficiente estequiométrico. Algo que ver tiene, en general sí, pero no es directo. O sea, pueden tener tres estequiométricos y tener un orden de reacción de uno, o puede ese orden afectar. Eso va a depender de cosas que no controlamos. Bueno, entonces nos falta. Tenemos esto, está genial. Tenemos A, tenemos B, pero nos falta esto. No lo tenemos. No tenemos el orden de reacción, no nos dice nada. De acá no podemos inferir nada. No podemos decir A es de orden uno porque el orden coeficiente cométrico es 1. No. No tenemos idea. Pero justamente acá pasa algo. Fíjate, vamos a analizar esta sección, la primera, el 1-2. Vamos a analizar esta partecita. Esta de acá. Esto de ahí. Bueno, ¿qué pasa? Mantuvimos constante esto, duplicamos
el B, o NO2. ¿Y qué pasó con la velocidad? ¿Y aumentó a cuánto? ¿Se duplicó? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Porque acá mantuvimos A constante. O sea que esto es como si fuese... ¿Te acuerdas lo que habíamos charlado de pseudo orden cero? Es como si se hubiese mantenido constante. Acá, en este 2 experimento, A no cambió. Cambió solamente B. Es como si estuviésemos haciendo esto. De otra manera, hicimos 2 experimentos separados manteniendo A constante, pero es casi lo mismo. Es lo mismo que hacer un experimento continuo, pero con un coeficiente manteniéndolo constante, poniendo una cantidad gigantesca. Acá es lo mismo. Hicimos 2 experimentos por separado y en el mismo pusimos de monóxido, pusimos la misma cantidad. Y ver cómo variaba solo con respecto al dióxido de nitrógeno la velocidad. Y se duplicó. Entonces, si ahora, bueno, estamos asumiendo que es de pseudo orden cero acá. Listo. Entonces, ¿qué nos queda? La ecuación de la velocidad del experimento 1 y 2 solo dependen de B. Entonces, si B se duplica y se duplica la velocidad, ¿de qué orden es? De orden 1. ¿Me seguí? Porque si no, se tendría que cuadruplicar, por ejemplo, si fuese de orden 2. Si fuese de orden 2, se tendría que elevar al cuadrado y bla, bla, bla. ¿Me seguí? Ahora, ¿cómo hago yo para determinar esto? A ver, porque puede ser más difícil. No siempre va a ser de orden 1 acá. Porque ahora es de orden 1 porque yo sé que lo dupliqué. Ahora digo, bueno, o sea, yo como mantuvimos constante A, o monóxido, vamos a ponerlo ya en términos de lo que tengamos. Esto es, vamos a poner así, ¿no? Esto es CO y esto es NO2. Vamos a poner de esta forma. Entonces, entre el experimento 1 y 2 solo nos importa NO2. Para simplificarlo. ¿Lo podríamos hacer entero? Sí, pero lo vamos a complicar. Ligeramente. Entonces, en el experimento 1 teníamos estas condiciones. La velocidad es 3,4 por 10 a la menos 8. Igual acá por 3,5 por 10 a la menos 4. Y en el experimento número 2 nos termina quedando que la velocidad, que es igual a lo mismo, es igual a la velocidad es 6,8 por 10 a la menos 8 y, bueno, igual acá por 7 por 10 a la menos 4. 0,7. A eso es 0,35. También para. Que van a poner 0,35 y este es 0,7. Por 10 a la menos 4. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a decir, vamos de acá. Yo voy a despejar K. ¿K qué es? K es igual a B sobre la concentración de NO2 elevado a la B. ¿Estamos de acuerdo? Y K es una constante. Es independiente de todo. Siempre se va a mantener constante, justamente. Entonces, ¿qué nos va a terminar quedando entonces? Que la constante del experimento 1 tiene que ser igual a la constante del experimento 2. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Que la velocidad del experimento 1 dividido la concentración de NO2 del experimento 1 elevado a la B tiene que ser igual a la velocidad del experimento 2 dividido la concentración de dióxido de nitrógeno del experimento 2 elevado a la B, que B es el mismo porque depende solo del orden. Nos queda esta ecuación. Y hasta si la queremos escribir mejor, te estoy acá poniendo como una demostración, básicamente, porque la fórmula siempre es igual. Vamos a usar esta misma fórmula que vamos a terminar. Esto lo voy a pasar multiplicando y esto dividiendo. Entonces nos queda que la concentración elevada a la beta del experimento 2 dividido la concentración elevado a la 1 del experimento 1 elevado a lo mismo es igual a B2
sobre B1. Y acá, ¿qué podemos hacer? Sacamos un factor común B y lo ponemos así. Todo que esté elevado a la B. Ahí va. ¿Hasta ahí me seguiste bien? Esto es como, siempre va a ser igual. O sea, realmente. Es hacer la división de los experimentos tomando la misma. O sea, podemos hacer experimento 1 sobre experimento 2 dividido velocidad del experimento 1 sobre velocidad del experimento 2. Eso es irrelevante. Podría haberlo hecho al revés. No, no es que hay. Porque si damos vuelta a esto, damos vuelta a esto. ¿Me seguí con eso? Podría haber usado el experimento 1 como experimento 2. O sea, es lo mismo. Darlo vuelta, pero si da vuelta a esto, da vuelta a esto. O sea, siempre es. Básicamente siempre es cantidad final sobre inicial igual a final sobre inicial o inicial sobre final igual a inicial sobre final. Eso se mantiene constante siempre. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Así, bueno, entonces nos quedó. Entonces, V2 es 6,8 por I a la menos 8. Dividido B1, que es 3,4 por I a la menos 8. Igual a qué? Paréntesis, a la 2, que es 0,7 por I a la menos 4. Dividido 0,35 por 10 a la menos 4. Como tenemos la misma unidad de por i a la menos 8, se cancela por i a la menos 8 y el por i a la menos 4 con el por i a la menos 4. Y nos termina quedando, bueno, esto toda la vez. Y nos termina quedando 6,8 sobre 3,4, 2. Igual a 0,7 sobre 0,35, 2 también, elevado a la beta. Entonces ahora, nosotros, ¿qué queremos sacar? Che, ¿qué valor este? ¿Qué valor es este? Esto está a la 1, entonces nos termina quedando que el orden de reacción es 1. Esto es algo, viste, que ya habíamos sacado al principio, sin hacer esto. Lo habíamos sacado directamente sin necesidad de resolverlo, porque habíamos visto que cuando duplicábamos V o el dióxido, se duplicaba la velocidad. ¿Qué quería decir? Que es 1 a 1, o sea que no hay nada elevado acá que nos afecte. Pero bueno, justamente, justamente esta fórmula general que obtuvimos nos sirve para cualquier caso. O sea, si es orden 8, bueno, esta ecuación nos va a seguir sirviendo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es resolver esta ecuación exponencial, que en general suele ser muy sencilla. Te suele quedar, no sé, 8 igual a 2 a la b, entonces va a decir 8 es 2 a la 3, entonces, viste, 2 a la b y igualás lo de arriba y te queda b igual a 3 y así. Suelen ser sencillos. En la realidad puede pasar que a veces te quede con coma, o sea, pero eso obviamente lo tuyo no va a ser así. Una reacción no siempre van a ser, viste, de orden 1, 2 o 3. Puede ser orden 1,5. Eso no pasa nada, no es algo que te afecte a vos. Siempre en tu caso va a ser 1, 2 o 3. Entonces, también, fíjate esto. Porque también me quiero centrar en cosas teóricas a la vez para que no te caguen. Vos querías rendir regularizador igual, ¿no? Pero, fíjate, este es un ejercicio que ha aparecido varias veces en regularizadores. Esta cosita así. Que, fíjate, creo que es una... Si sabes cómo hacerlo, es una boludez, porque es hacer esto. Es hacer esto repetido para todos los reactivos que tenga. Y hay veces, hay gente que no lo sabe hacer y una cagada, porque me parece sencillo y cortito y al hilo. Es como, cortito y al pie, es como demasiado fácil para no hacerlo. Solo uno tiene que saber cómo. Ahora vamos a hacer lo mismo. Lo mismo con quién? Con el monóxido. Vamos a buscar acá, por ejemplo. Vamos a buscar algún lugar donde se mantenga constante el otro, que es esta parte. Acá, decime. Sí, sí, sí. Esta. Esta es la ley de la velocidad. Sí. Te está pidiendo esto, completo. Porque acá puse esta es la ley de la velocidad, acá la puse. Pero está incompleta. Me falta acá,
que no lo tengo, no sé cuál es su valor. Me falta. Para sacar acá, lo podría despejar de acá, porque tengo las concentraciones y tengo la velocidad. ¿Me seguís? Podría poner el valor de esto, poner el valor de esto y poner el valor de esto y despejar acá. Pero ¿qué pasa? No tengo este valor. Me faltan los exponentes. Entonces, la ley de la velocidad es esto con todos los numeritos que hacen falta, que son K, A y B. La ley de la velocidad en general puede ser solamente dejando K. Pero en general yo prefiero ponerla. Pero la ley de la velocidad sería V igual a K por la concentración elevado al numerito por la otra concentración elevado a este numerito. A mí para completar la ley de la velocidad me faltan estos números. No están completas si yo no tengo el orden. Me falta esto. Entonces, decime. Sí, exactamente. Porque, a ver, acá, viste que lo hicimos observándolo, fue decir, che, es claramente orden 1, pero está bueno poner el cálculo, ¿no? Para que no te lo pongan mal o te pongan incompleto. Que en general, a ver, no es necesario hacer todo el desarrollo que yo hice. Con ponerle esta ecuación ya está. Yo te pongo, claro, yo te pongo esto para que vos veas cómo. Imagínate que no te acordás. Bueno, che, me acuerdo que había que igualarlas. Lo único que tenés que hacer siempre es igualar las K, porque esto se mantiene constante. Yo la fórmula esta, si bien es una pavada, no siempre me la acuerdo. Pero yo siempre me acuerdo que, che, me acuerdo la lógica, las K son iguales. Despejo. Pero bueno, es por mi forma de pensar. Hay gente que se le hace más fácil acordarse esta fórmula. Y uno dirán, che, Gena, esto es una boluda acordártelo. Y, pero a mí a veces se me buguea el cerebro y no me acuerdo, ¿viste? Porque digo, hay tantas, ¿viste? Ecuaciones que son 2 sobre uno y a veces digo, che, era. Porque a veces, ¿viste? Hay ecuaciones que te van a hacer al revés, que son 2 sobre uno igual a uno sobre 2. Y es como, ay, y a veces digo, ay, ¿era lo mismo arriba y abajo? ¿O eran intercambiados? Y a veces digo, no, prefiero hacerlo, por ejemplo. Y porque capaz que yo te estoy dando esto, está bien, primero, está bueno que te lo enseñe para que vos sepas cómo hacerlo. Y es como, es algo sencillo que te lleva siempre a la respuesta correcta. Pero yo porque tengo una memoria de mierda realmente. Ahora, ya lo hicimos con el dióxido. Ahora vamos a hacerlo con el monóxido. Ya no vamos a usar todo, vamos a usar solo la fórmula que acabamos de obtener acá. ¿Qué va a ser? CO elevado a la A sobre, bueno, del experimento 2 dividido CO del experimento 1, todo esto elevado al orden es igual a B2 sobre B1. Reemplazamos la concentración, vamos a hacer acá 1,53 por 10 a la menos 3. 1,53 por 10 a la menos 3 dividido la de arriba, 1,02 por 10 a la menos 3, igual a 10,2 por 10 a la menos 8 dividido 6,8 por 10 a la menos 8. Bien, vamos a ir abajo. Vamos a hacer esto en la calcu. A ver, a ver. Porque me parece que esto va a quedar interesante. 1,53 dividido 1,02 nos queda 1,5. Elevado, obviamente, la A. Igual a 10,2 dividido 6,8. Bueno, 1,5. Quedó lo mismo. Entonces lo A es igual a 1 también. Recordad que esto no siempre será así, ¿no? Ujú.
Claro, exactamente. Vamos a hacer acá, vamos a poner un ejemplo. A ver, estoy pensando en algún ejemplo, porque te pueden dar números con coma. Para, te voy a poner algo así, para que lo vamos a hacer. Que queda 1,5 y voy a elevarlo a la 4. Vamos a suponer que nos hubiese dado esto. Vamos a poner acá, ejemplo. Te lo recuadras si no lo pensás que es el mismo. Ejemplo aparte. Porque también te puede pasar algo así, no sé, te da 1,5 a igual a 5,0625. Y hago decir, eh, como, decir, tenés dos opciones. A ver, la opción fácil es probar en la calculadora. Es decir, che, 1,5 elevado a la 1. No, 1,5 elevado a la 2, 1,5 elevado a la 3, 1,5 elevado a la 4. Y elevado a la 4 da el resultado. Pero bueno, no es algo que le guste a los profesores, hacer la prueba y error. Y además, imagínate que te dan un ejercicio elevado a la 70, que no te lo van a dar, siempre es de 1 a 3. Entonces, el método este de la calculadora es muy efectivo, porque la máxima que te van a dar es elevado a la 3, realmente. Entonces, podés hacer prueba y error hasta que te da la 4, hasta que el resultado te da. En este caso es a la 4. Pero vamos a suponer que quieren que lo hagas. ¿Qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es aplicar logaritmo en ambos lados. ¿Qué pasa? Propiedad de los logaritmos. Este valor puede pasar acá. Se me termina quedando que A es igual a logaritmo de 5,0625 dividido logaritmo de 1,5. Y eso te termina quedando 4. Todo por si te la complican, que no va a ser el caso, pero está bueno saberlo. Está bueno saberlo de esto por las dudas que te lo lleguen a complicar de alguna forma. Che, hacelo así. Así es acá está la respuesta. Despejándolo con logaritmo. Porque recordá que el orden puede ser también 4,72. Pero eso no te lo van a tomar a vos. Pero realmente puede ser. Así que bueno. ¿Me seguiste bien con esto? Bueno, y acá obviamente terminamos que A es igual a 1. Y una vez que tenemos todo, eh, ahora dice, determina la ley de la velocidad a partir de la y calcula el valor de la constante de la velocidad. Una vez que ya sabemos los exponentes, porque ahora, una vez que tenemos esto, la ley de la velocidad, vamos a poner, seguimos. La ley de la velocidad nos va a quedar B igual a K por CO elevado a la 1 por NO2 elevado a la 1 también. Y ahora, ¿cómo hallamos K? Ahora sí, reemplazamos a ver, alguna fila y despejamos K. Y listo. Viste que me parece para mí que es sencillo. No sé qué te parece a vos. Yo creo que es algo. Bueno, realmente es. Es esto. Ajá. Ujú. Viste que no es. No sé, me parece que no es algo que sea mega archi complicado. Y vamos a suponer, a ver, estoy pensando. Otro ejercicio que es hasta más fácil. Eh, bueno, esto lo podemos hacer, pero es medio al pedo. Lo de vida media, tenés razón, gracias por recordarme. Ahí vamos a ver lo de vida media. Pero pensá lo siguiente: hay otro tipo de ejercicios que son, che, lo que habíamos charlado antes, que
determine la concentración de, no sé, a los 14 segundos de algo. De esto, ¿viste? No sé. Sabiendo que es de orden cero. Bien, o previamente te dan esta información para sacarlo. Te dan esto, te dicen, che, calculame la concentración a los 15 segundos. Bueno, primero con este cuadrito sacás el orden, una vez que tenés el orden, tenés la ecuación, y una vez que tenés la ecuación, sacás el coso. ¿Me seguí con eso? Entonces, la concentración a lo largo del tiempo. Porque estas ecuaciones que yo te di acá son, che, ¿cómo saco a algún tiempo dado, cómo saco la concentración? Porque esto es concentración en algún tiempo. Claro. O te la pueden pedir sacar y te dan como acá, una concentración en algún tiempo. Algo así, también. Eh, sí, dale, obvio. Y podemos hacer alguno de esos del Regu y mándame y hacemos alguno. Porque también ahí va, capaz que hay algún caso que me estoy salteando y está bueno. Ah, está. Pero en general es aplicar las fórmulas o en su efecto hacer esto. Hay otra ecuación que ahora la recuerdo, que es la de Arrhenius, que también te la van a dar. Eh, es así. Mientras ando buscando. Para que la busco por las dudas. No, yo sé que te la diga mal. Sí, 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 sí. Sí, acá está. Sí, hay dos de Arrhenius. Ahora la vamos a ver. Igual después primero pasame si querés el ejercicio de los regularizadores y vemos. Ujú. Sí, obvio. Pero en general, viste, de esto, suelen tomar de cinética, suelen tomar cosas así, como el que vimos recién, suelen ser bastante común. Bueno, a veces pueden hacer, o a veces he visto em, con Arrhenius. Sí, eso recuerdo que a veces aparece. Pero realmente es una ecuación. Dale, dale, dale. Vamos a hacer acá. Primero vamos a hablar de tiempo de medida media. El tiempo de vida media se suele denominar como T1 medio, que es el tiempo necesario para que la concentración, bien, de A en algún tiempo dado sea la mitad que la concentración inicial. Estamos buscando esto. Estamos buscando que para el tiempo de vida media, el tiempo necesario para que la concentración inicial se reduzca a la mitad. O sea que la concentración sea la mitad que la inicial. Si lo vemos a ese lado. Entonces,
vamos a usar la ecuación de relación de A con respecto al tiempo para orden 0, por ejemplo. Y esto se va a mantener para todos. Si la ecuación es de orden 0, ¿qué nos termina quedando? Sabemos que la concentración de A es igual a menos K por T más la concentración inicial. ¿Y nosotros qué queremos sacar? El tiempo de vida media es cuando A, el T1 medio es cuando A es igual a la, bueno, A sobre 2 es igual a A sub 0. Es así. Entonces, ¿qué hacemos? El tiempo de vida media es cuando esto, bien, se transforma, ¿ves? Acá, A sub 0 es A sobre 2. ¿Me seguís? O sea, yo puedo reemplazar en la ecuación original básicamente A, porque yo quiero tener todo en términos de A sub 0. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Entonces, acá, ¿qué nos termina quedando? Puedo reemplazar A sub 0 por A sobre 2 o, al revés, A está relacionado con doble de A sub 0. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Que 2 por A sub 0 es igual a menos K por T más A sub 0. ¿Y qué voy a despejar? Voy a despejar T. Porque yo lo que quiero hacer es tener T acá. Es tener T. Entonces, lo que me va a terminar quedando es que el tiempo de vida media, haciendo el despeje acá, hacemos la resta, menos A sub 0 es igual a menos KT, que este ahora termina siendo de un medio, y despejamos. Sí, acá sí, acá me equivoqué, claro. Acá me equivoqué con esto. Que acá es al revés. Que A sea la mitad de A sub 0. ¿Me seguí con eso? Que el tiempo necesario para que la concentración sea la mitad de la concentración inicial. Ahí me equivoqué yo cuando hice esta definición. Así. Ya me parecía que me estaba quedando raro. Entonces yo acá despejo de esta forma. Sé que A es la mitad de la concentración inicial. Y entonces me queda así. Termina quedando esto diferente. Termina quedando acá. Me queda A sub 0 sobre 2. A sub 0 sobre 2. Y acá me queda A sub 0 sobre 2. Y esto, un medio menos 1, queda menos un medio. ¿Me seguís? Queda menos A sub 0 sobre 2. Entonces, para despejar directamente ahora la ecuación, ¿yo qué quiero despejar? Che, el tiempo necesario. Yo quiero obtener el tiempo de vida media. Y vas a obtener que, mira, que el tiempo de vida media, o sea, que es el tiempo necesario para que se llegue a la mitad, pasamos, bueno, el menos este se va con este menos, y el K pasa dividiendo, me queda que es igual a la concentración inicial de A sub 0 dividido 2 veces la K. Entonces, el tiempo de vida media va a depender directamente de la concentración inicial dividiendo la constante de equilibrio, la constante de velocidad por el doble de la constante de velocidad, ¿ves? Entonces, vos lo que tenés que hacer es siempre esto, mira. Reemplazar T por T1 medio, despejar T y reemplazar A por A sub 0 sobre 2. En todas las ecuaciones. Esto se hace en todo.
T por un medio, que eso es por una cuestión simbólica, ¿no? Esta es por una cuestión simbólica, porque estás calculando el tiempo de vida media que se suele simbolizar como T un medio. Por eso nomás. El que sí es el cambio relevante es este. Es reemplazar A la concentración de A, igualarlo a A sub 0 sobre 2, porque es el tiempo necesario para que A sea la mitad de A sub 0. Sí, sería como sustituir y despejar T. Ujú. Exactamente. Y te van a quedar esto. ¿Ves que acá te quedó A sub 0 sobre 2K? Acá nos quedó lo mismo. A sub 0 sobre 2K. Y si despejas en esta, te tiene que quedar esto. Y si despejas en esta, te tiene que quedar esto. Siempre lo mismo. Ese es un ejercicio que está bueno hacerlo una vez para practicar cada orden y listo. Después, una vez que ya lo sabes hacer, ya está. A ver, si te llegan a pedir el tiempo de vida media y no tenés la fórmula y no te la acordás, haces esto. Te acordás la de orden 0. Si es de orden 0, te acordás de la orden 0 o te la dan, que en la mayoría de las veces te lo dan. ¿Bien? Y despeja cuánto es el tiempo de vida media. De nuevo, yo siempre en general recurro a esto porque me olvido la fórmula. Entonces, como me olvido las fórmulas, eh, hay que aplicar un poquito de lógica matemática nomás. Bueno, ahora vamos con la ecuación de Arrhenius. Creo que era Arrhenius. Tenía una H en algún lado, creo que era Arrhenius, puede ser. No, es Arrhenius acá. Hay una H ahí. Es Arrhenius. No sé, medio raro. Anda a saber por qué tiene una H ahí. No sé ni qué nacionalidad es el muchacho este. Pero Arrhenius obtuvo termodinámicamente, no lo vamos a explicar por qué, una ecuación para determinar K, que es la constante de velocidad. E igual a qué? A, que ahora vamos a ver qué es A, por E elevado a la menos energía de activación dividido RT. Bien. A es una constante que depende de las colisiones. R, la constante de los gases ideales. T, temperatura. Y A, constante energía de activación. O sea, hay una forma de, teniéndola acá y A, hallar la constante de activación, o teniendo la constante de activación, teniendo acá, hallar A, o K, A y EA son tres constantes diferentes que dependen de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me seguís? Ahora, es muy, muy incómodo trabajar con esta ecuación porque tiene tres constantes diferentes. Tres. No es complicada, pero en general te tienen que dar las tres. O te tienen que dar dos y sacar una. ¿Cuánto vale la energía de activación? Sabiendo que A es tanto y K es tanto. Bueno, tuki. Esto suele ser molesto. ¿Bien? Suele ser molesto. Sí, todo en general suele ser molesto. Porque necesitas tres constantes diferentes. Entonces, hay una variante de la ecuación de Arrhenius que dice logaritmo natural de K2 sobre K1, y vamos a explicar qué está pasando acá, igual a la energía de activación sobre la constante de Lavoisier por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Ahora vamos a ir ajena. Acá, K1 ¿qué es K1 y K2? Es la constante de velocidad. Pero vos me dijiste, pero de la misma reacción.
Pero vamos a poder decir, che, pero no me dijiste que era constante. Ajá, bueno, te mentí un poquitito. Fui mal. Te he mentido. La constante no es tan constante, sino que varía con respecto a la temperatura. Es constante con respecto a A y B. Que eso es lo que nos importa. Pero si aumentamos la temperatura, si pensamos que, ¿qué es la temperatura de un sistema? Che, la velocidad de las partículas. Termodinámicamente, la temperatura de un sistema es qué tan rápido se mueven sus partículas. Entonces, si aumentamos la temperatura de un sistema, estamos reduciendo la energía de activación, o en su defecto, reduciendo la K. Estamos o cambiando la constante de velocidad. Entonces, depende, por ejemplo, K2 es la constante de velocidad a T2, a la temperatura 2. Y K1 es lo mismo, constante de velocidad, pero a T1. La energía de activación en general no cambia porque es una constante, pero lo que sí hace la temperatura es hacer que la velocidad media de nuestras moléculas aumente, porque se están moviendo más rápido debido a la temperatura, haciendo que se les haga mucho más fácil superar esa energía de activación. Entonces, volviendo a lo que vimos anteriormente, de lo de la velocidad media y demás, hay una forma de aumentar la velocidad de las reacciones, que es aumentando la temperatura. Siempre. Aumentar la temperatura de una reacción nos hace básicamente que la reacción sea más rápida. Si mal no recuerdo, creo que era cada 10 grados se duplicaba. Algo así. Era algo así. Ya ni me acuerdo el número, pero era esto. Cada 10 grados, ponele el doble. Así. No te importa demasiado igual, simplemente es como un numerito random que te estoy tirando. Sí te importa que la constante de velocidad cambia con respecto a la temperatura. Entonces puede haber ejercicio que te diga, calcule la energía de activación sabiendo que tenés una constante a 500 Kelvin y la otra a 400 y te las dan. Despejada de acá la energía de activación. Teniendo la primer término que es logaritmo natural, ya lo tenés. El primer término es logaritmo natural de lo que te dé la K2 menos lo que te dé la K1. O también te pueden pedir H, no sé, te dan esto, K2, temperatura 2, energía de activación y R, y te dan T1. H, la constante de velocidad, K1. Y bueno, tenés que despejar. Es despejar desde acá directamente. Agarrá y tuki. Y así. Es eso. Es una. Realmente, a fines prácticos, es una fórmula más. Para fines prácticos. Es eso. Es una fórmula más que te va a permitir sacar algo más. En general, los ejercicios de Arrhenius también querés que te toquen. Me parece. Porque no es nada de otro planeta. Es. Che, me sé la fórmula de espejo. Espejo siempre te van a dar 3 de los 4 datos que necesitas. Y acá lo mismo, esta también, es igual que esta, eliminando A porque es constante, hacemos la división y se cancela. Por eso que no aparece A acá. Se le aplica el logaritmo natural para eliminar el E, te queda esto acá, y haces una resta y A se va. Por eso pasa. Para simplificarlo. La demostración, te hice un resumen rápido de la demostración. La demostración se hace el logaritmo de cada cosa, se hace una resta y ya se cancela en algún momento. Por eso no aparece acá abajo. En algún lado se cancela. En algún lado. Por eso no aparece A abajo. Es la misma ecuación, la de arriba y la de abajo, expresada de otra forma a propósito para cancelar A. Porque lo que estoy haciendo es eliminar una constante. Si bien aparece una nueva, que es K2, es la misma pero a otra temperatura. Entonces como que es más fácil de trabajar. Por eso nomás. Pero realmente cualquiera de las dos son utilizables.
Fíjate que acá tenés técnicamente 3 datos y acá tenés 4. Sumaste uno, pero en realidad hay dos pares que están relacionados entre sí. Entonces, eco. Esto. En general, la que más vas a ver para mí es esta. La que más suele aparecer es esta. Esta es media rara. Pero si te piden A, ya sabés que tenés que usar esta. Ya está. Si te dan de dato A, tenés que usar esta. Ahora, si te dan dos constantes y dos temperaturas, está de cabeza esta. Y la pregunta cotidiana es esa. Hállele el valor de la constante de velocidad a la temperatura de tanto, sabiendo que K2 es 400 a temperatura de 500, qué sé yo. Y ahí listo, le despejás de acá. La ecuación de esta de Arrhenius. Y va a ver curiosamente que está la ecuación de Van 't Hoff, que es de termodinámica, que te habla de equilibrio químico, que es igual a esta. Igual. Cambiando energía de activación por delta H. Sí, hay cosas muy parecidas entre sí. Porque son las cosas que contienen constante, que en general tienen, la mayoría son cosas así. Son una exponencial con una A, entonces todo termina en un logaritmo natural de una resta. Entonces todas son re iguales. Pero bueno, y así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y esto en sí, ahora sí creo que no me estoy salteando nada, es todo cinética. Esto es un ejercicio muy importante y así. ¿Se entendió más o menos todo? Me centré bastante, viste, en teoría y hacer la charla porque me parece que es un tema que a fines teóricos tiene algo de complejidad porque es complicado de entender, pero a fines prácticos es muy sencillo.